en el colegio. Ay, sí, bastante temprano, muy, muy ¿Verdad? temprano. Sí. Entonces me cuento por tardar a las 9 y ahí el de legalismo era después de las 9 de la noche, creo. Entonces, Ok, sí. O pues siempre vamos a estar ofreciendo nuevas opciones. Entonces, lo más probable sea que en unas semanas, en unos meses máximo, vamos a ofrecer de nuevo este curso con otras opciones de horario. Entonces, puede ser martes y jueves, lunes y miércoles, una hora más temprana, una hora más tarde. Entonces, ahí en los grupos oficiales va a salir más información. ujú. Muy bien, solo tengo el privilegio de tener a usted aquí, Ingrid, pero vamos a comenzar de todos modos y seguro unos integrantes, unos compañeros van a estar entrando pronto. Pero vamos a continuar hoy con la última lección. Vamos a cerrar la clase hoy hablando un poco sobre la aplicación de la ley y el evangelio en nuestras vidas. Entonces, hemos estudiado la ley, hemos estudiado los mandamientos. También hemos estudiado el Evangelio y hemos aprendido acerca de lo que Jesús ha hecho por y para nosotros. Y ahora vamos a hablar hoy sobre cómo aplicar esta ley y este Evangelio a nuestras vidas. También vamos a hablar sobre el proyecto final y el proyecto final es simple, es un archivo de como unas 2 páginas que usted puede llenar, ya sea digitalmente o usted puede imprimir y llenar sus respuestas y mandarme una foto. ¿Preguntas, dudas antes de comenzar la lección? No, pues así hice el otro proyecto que hice de la ley, el principio de la Biblia. Así lo hice, me mandaron porque la verdad yo tengo un computador ahí, pero yo no lo sé usar mucho. No, está bien. Si desea imprimir y llenar escribiendo a mano, no hay. O también lo que voy a tratar de hacer hoy día es crear como un formulario. Si desea usar su celular y puede ir como haciendo clic en una encuesta, es como un tipo de encuesta, un formulario, y ahí puede poner usando su celular sus respuestas. Bueno, también sería bueno. Perfecto. Entonces, estamos aquí en la lección 8. Vamos a ofrecer esta oración al comenzar. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar la ley y el evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, vamos a repasar el contenido del video. Y la primera pregunta que tenemos es, ¿qué son los 3 ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley? Y también ahora damos la bienvenida a Leonarda, qué gusto tenerla acá. Estamos revisando las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp y los 3 ejemplos mencionados en el video que no son buenos usos de la ley. ¿Puede aportar, Ingrid, en cuanto a estos malos usos de la ley? Pues ahí dice que los malos pues ejemplos son que muchos dicen que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. El otro dice que el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Y el otro es el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. Exactamente, muy bien contestado. 3 usos malos de la ley. Que la ley no es para obligarnos a ser buenas personas. El uso principal de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Si la ley funciona como guía para guiarnos en buenas obras,
que vamos a hacer en gratitud a Dios, pero no es el punto principal, no es el propósito principal de la ley, obligarnos a ser buenas personas y a hacer buenas obras. Más bien nos muestra nuestro pecado. También la ley es para nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces ah, ah, no es para, pues es para la nueva creación en el sentido de un guía, pero el punto principal de la ley sirve para guiar a la naturaleza pecaminosa a reconocer el pecado. Y nos toca recordar que hacemos buenas obras en gratitud. Entonces, sí, no somos, pues, como usted dijo, que un mal uso de la ley es obligar a los cristianos a hacer buenas obras. Y la segunda cosa que usted mencionó, que el punto principal de la ley no es necesariamente para reformar pues nuestro comportamiento para que podamos llegar a la salvación y obtener el perdón. Sí, como guía va a ayudarnos a mejorar nuestras vidas, pero necesitamos recordar que nadie puede salvarse por medio de la ley. Nuestro destino eterno le interesa más a Dios que nuestro comportamiento exterior. Entonces, Dios quiere usar su ley para ayudarnos en cuanto a nuestra eternidad y no solamente para ayudarnos a mejorar nuestro comportamiento. Y si fuera el propósito principal, pues yo estaría por lo menos arruinado, porque siempre estoy tratando de crecer en mis buenas obras, pero no puedo reformar mi vida totalmente, completamente. Entonces, por eso necesito a Jesús. Y la tercera cosa que el video mencionó y que Ingrid también nos dijo, que un mal entendido en el cristianismo es que Jesús vino para ser un ejemplo. Y esto es una mala interpretación de la Biblia, que el punto principal de Jesús es que Él vino para ser un ejemplo a seguir. Él vino para ser nuestro sustituto, para ser nuestro redentor, para salvarnos. Entonces, Él es más que simplemente un buen ejemplo. Sí, es un ejemplo que seguir, pero Él es muchísimo más que solamente un ejemplo. Y no podemos seguirle perfectamente como exige. Y también, si fuera el propósito principal, si el propósito principal de la vida de Jesús fuera un ejemplo que seguir, también estaría yo perdido, porque no puedo ser exactamente como Jesús. Él vino para ser nuestro sustituto bajo la ley y también bajo la condenación, viviendo una vida perfecta en nuestro lugar y también tomando el castigo que nosotros merecemos. Entonces, ustedes escucharon un poco, ustedes leyeron sobre el ministerio del profeta Natán y cómo Natán tuvo que acercarse a David para mostrarle su pecado y también para anunciar a él el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo aplicó la ley el profeta Natán? Pensando en su conversación con David, ¿cómo aplicó la ley el profeta Natán? Y Cecilia, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo aplicó la ley el profeta Natán? Pues ahí dice que hizo que David reconociera su pecado, que fue, aún sabiendo, pues porque David era rico, él era el rico y había un pobre que solamente tenía una corderita, vino David y le mató la corderita al pobre. Él teniendo con qué, le dio por matarle y entonces le dijo que ve, hay un hombre que
hay un hombre rico, hay un hombre pobre. Y el hombre rico mató la corderita del pobre. ¿Y qué merecía? Entonces le dijo, ¿qué merece un hombre así? Le preguntó a David. Y David dijo, no, ese hombre merece la muerte. Entonces vino Natán y le dijo, bueno, ese hombre eres tú. Entonces fue ahí donde ya David reconoció que había hecho el mal. Exacto. Gracias por este resumen, Ingrid. Sí, el profeta Natán le contó una historia al rey David, un tipo de parábola, para guiar a David a la conclusión inesperada de que él habría sido el hombre malvado de la historia. Y es muy interesante también cómo Natán conoció su público, David, porque David, ¿qué era David en su juventud? Él era pastor, él cuidaba a las ovejas. Entonces, Natán, contacto y también con la ayuda del Espíritu Santo, hizo una historia, creó una historia que seguro iba a tocar el corazón de David. Y lo hizo para llevarlo a la conclusión inesperada que él había sido el hombre malvado en la historia. Y la aplicación de la ley que hizo Natán era clara y rotunda. Entonces él llegó al punto y él no proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado con un corazón arrepentido. Entonces vemos aquí a Natán como un médico y él sabe que hay un problema grave con David, con su salud espiritual. Y él como médico sabe que yo necesito primeramente aplicar la ley para que él reconozca su pecado y enseguida voy a compartir el evangelio, este antídoto para la muerte, esta medicina para la vida eterna. Entonces, él aplicó la ley con tacto y sabiduría, clara y rotunda, y no proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado con un corazón arrepentido. Entonces, ahora la pregunta sigue, ¿cómo aplicó el evangelio? ¿Alguien desea aportar pensando en cómo aplicó el evangelio el profeta Natán a David? No sé si algunos de ustedes tienen experiencia en la Católica Romana y no sé si han ido a confesión en la Iglesia Católica Romana. Y yo no he ido, yo nací en la Iglesia Luterana Confesional. Entonces, mi única experiencia con la Católica Romana es por lo que mis amigos me han contado y lo que he estudiado y también lo que he visto en las películas. Y es muy común en las películas, ¿cierto? Cuando uno va a la confesión y confiesa su pecado, que el sacerdote, que el cura va a poner condiciones sobre el perdón, ¿cierto? Entonces, ok, usted puede irse, pero tiene que ser mejor persona, tiene que hacer tantas oraciones, tiene que decir el Padre Nuestro o el Rosario tal cantidad de veces, pero cuando el profeta Natán proclamó el puro evangelio, él no agregó condiciones, ni requisitos, ni quehaceres, ni un precio que pagar, ni una oración específica que rezar ciertas veces. Inmediatamente proclamó el perdón de los pecados y no en una manera general, sino en una forma muy específica. Tú no vas a morir. Entonces, inmediatamente y claramente, sin condiciones, proclamó el Evangelio. Entonces, en resumen, sin condiciones, sin requisitos, inmediatamente y muy específicamente
Tú no vas a morir. ¿Preguntas, dudas, comentarios pensando en esta aplicación de la ley y el evangelio? Y veo que ahora tiene audio Leonarda. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, maestro, ¿cómo está? Bien, bien, qué gusto tenerla aquí. Entonces, vamos a seguir ahora pensando también en la ley y el evangelio. Las dos y esta va a ser una pregunta en el proyecto final. ¿Cuáles son las dos enseñanzas principales de la Biblia? Y son la ley y el evangelio. Y las dos son de Dios. Las dos son buenas y las dos necesitamos nosotros en nuestras vidas. Necesitamos la ley y necesitamos el evangelio. Y a mí me gusta mucho esta lámina que tenemos aquí porque vemos la ley, lo que necesitamos hacer, los requisitos, las reglas, la política de la vida cristiana y podemos pensar en cómo no hemos cumplido con lo que debemos hacer. Y también tenemos ahí el evangelio. Cristo entregó su vida para expiar por nuestros pecados y por medio de él, a pesar de nuestro pecado, somos salvos. Y hay estas dos enseñanzas en la Biblia. La Biblia nos hablan de ambas enseñanzas. La ley, lo que debemos hacer, y el evangelio, lo que Cristo hizo. Un poco sobre la ley, solo como un repaso. La ley es lo que Dios quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos y lo que quiere que seamos. Y el propósito principal de la ley es mostrarnos que no estamos a la altura de los estándares perfectos de Dios y que no podemos salvarnos nosotros mismos. La ley nos dice que Dios odia tanto el pecado como al pecador. Y Dios no puede tener pecadores en su presencia y promete castigarlos en el infierno para siempre. Entonces, la ley es dura y el evangelio es dulce. El evangelio son las buenas noticias de que Dios ha hecho todo en la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestra situación desesperada del pecado. Es el mensaje que Dios nos ama nos ha amado desde la eternidad y nos ha escogido para ser salvos en Cristo. Ha prohibido el sustituto perfecto para vivir la vida santa que no pudimos y morir la muerte que merecimos. Y ahora somos perfectos y ustedes son perfectas a los ojos de Dios y ya tienen la herencia de la vida eterna, ya tienen coronas de vida eterna por lo que Cristo ha hecho. Entonces, la ley y el evangelio son opuestos, ¿cierto? Pero trabajan en equipo para nuestro bienestar espiritual. Y es importante para nosotros como líderes en la iglesia y como creyentes por lo general, es importante para nosotros que apliquemos bien la ley y el evangelio. Y solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar a aplicarlas correctamente. A veces alguien necesita la ley, a veces alguien necesita el evangelio. A veces nosotros necesitamos la ley y siempre necesitamos el evangelio. Sí, Ingrid, adelante. Una pregunta, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Por el bautismo. Sí, ¿usted es bautizada?
Yo soy bautizada primero cuando nací y luego cuando en la iglesia que yo le dije que fui bautizada en la Pentecostal. Ah, sí, me acuerdo hablando un poco con usted. Y muchas veces las iglesias van diciendo que si usted tiene el Espíritu Santo, va a tener un poder especial, va a poder probar la presencia del Espíritu Santo. Pero simplemente al ser bautizado, pues hay la promesa en la palabra de Dios de que si somos bautizados, tenemos el don del Espíritu Santo. Entonces, si usted es bautizado, bautizada, usted tiene el Espíritu Santo. Y podemos ver los frutos de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Si ustedes están conectando a una clase en vivo porque desean aprender más de la palabra de Dios, esta es una evidencia de que tienen el Espíritu Santo en sus corazones. Entonces, no es necesario hablar en lenguas, no es necesario realizar milagros para probar que tienen el Espíritu Santo. Al simplemente ser bautizado, ya tiene el Espíritu Santo dentro de su corazón. ¿Preguntas, dudas? Sí, o sea, lo que yo era porque como en la Pentecostal decían que para poder tener el Espíritu Santo tenía uno que hablar en lenguas. Entonces por eso fue la pregunta. Sí, y ahí no hay consuelo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo soy bautizado, si yo soy creyente, agradecido a Dios por su Hijo Jesucristo, creyente en Jesús, yendo a la iglesia, leyendo mi Biblia, compartiendo las verdades de la Biblia con mis hijos, pero no puedo hablar en lenguas? Y ahora mi iglesia dice que no tengo el Espíritu Santo porque no puedo hablar en lenguas. Ahora voy a dudar mi fe, voy a dudar mi salvación y voy a hacer la pregunta, ¿soy un creyente real? Creo que sí, porque amo a Jesús, pero no estoy hablando en lenguas. Tal vez no soy un cristiano lo suficiente sincero. Y lo que la iglesia pentecostal hace al obligar el hablar en lenguas para comprobar la presencia del Espíritu Santo, lo que la iglesia pentecostal hace es quita el consuelo y la certeza de los creyentes. Y ahora la certeza de su salvación, la certeza de la presencia del Espíritu Santo, depende de algo que el creyente hace. Y ahora tenemos un sistema basado en las obras, la obra del hablar en lenguas. Pero si yo puedo saber con certeza que tengo el Espíritu Santo porque yo fui bautizado, ahora la presencia del Espíritu Santo depende de Dios y no de mí y lo que yo estoy haciendo. Entonces, yo quiero que todos ustedes tengan la certeza de que tienen el Espíritu Santo por su bautismo, por su conexión con los medios de gracia, con su conexión con la palabra de Dios y no por las cosas que hacen o no hacen. ¿Preguntas, dudas? Una muy buena pregunta, Ingrid. Gracias por compartir. No sé si queda claro el tema o no. Pastor, buenos días. Buenos días, Celia Malpartida. ¿Cómo está? Bien, pastor. Discúlpame, pastor. Ayer no pude entrar el día jueves no pude entrar a clases, pastor. Ah, no hay problema. Qué gusto Este, tenerla aquí. sí, pastor, nada más
quisiera decir que acerca del Espíritu Santo, la palabra dice desde el momento que nosotros nos hemos entregado, fuimos ya sellados con el Espíritu Santo, tenemos el sello del Espíritu Santo, ¿no? Ujú. Y otra cosa, que Dios es soberano y Él va a manifestarse cuando Él quiere, ¿no? No es necesario todavía el don de lenguas, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Sino que cuando Dios quiere, Él se puede manifestar porque Él es soberano. Eso es lo que quería decir, pastor. Gracias. Gracias, Celia. Y sí, y Pablo animó a los creyentes a enfocarse en los dones que pudieran ayudar a su prójimo. Entonces, el don de hablar en lenguas fue un don real en los tiempos del Nuevo Testamento y muchas veces era un don especial para poder comunicarse con personas en otros idiomas. Amén. Pero cuando Pablo aconsejó a los creyentes, él les dijo, pues es mejor el don de amor por el prójimo, porque el amor por el prójimo va a tener un mejor efecto en el mundo y en el cristianismo que el don de hablar en lenguas. Y sí, y sabemos dónde encontrar a Dios hoy en día, en la palabra de Dios, en los medios de gracia, en el bautismo, en la Santa Cena, en la palabra de Dios. Ahí podemos tener una conexión con Dios y no por las cosas que nosotros hacemos. Muy bien, vamos a hablar ahora sobre algo que se llama adiáfora. Adiáfora, porque tiene una conexión con la aplicación de la ley y el evangelio. A veces muchas personas batallan con aplicar correctamente la ley y el evangelio, y una de las maneras en que se equivocan es con adiáfora. Y el término adiáfora aplica a cosas que Dios ni manda ni prohíbe. Entonces, ahora vamos a hablar de las cosas que Dios no manda ni prohíbe. Y vamos a ver algunos ejemplos aquí con esta lámina. Por ejemplo, el Amén, baile. pastor. Sí, una pregunta. Perdón. Sí, veo que nuestro compañero Jerónimo está ingresando a la sala. Entonces, hay el borracharse va totalmente en contra de la palabra de Dios. Es pecado que merece la muerte, el borracharse. Pero el tomar en moderación, sin abusar del alcohol, es permitido, porque podemos pensar en el primer milagro de Jesús, cuando él convirtió agua en vino. Podemos pensar en la recomendación de Pablo a Timoteo a tomar un poco de vino, porque el agua era contaminada en ese entonces. Podemos pensar en Isaías capítulo 25, creo, en que el cielo se describe como un banquete con las mejores carnes y los mejores vinos. Entonces sabemos que el uso en moderación del alcohol es permitido, pero el abuso y el tomar en exceso es pecado. Puede ser igual con el baile. Todos nosotros sabemos que hay formas de baile que no agradan a Dios y que son pecaminosas, ¿cierto? Si es como sexual y estamos bailando con alguien que no sea nuestro cónyuge o antes del matrimonio, ahora estamos cruzando una línea y entrando en pecado. Pero puede haber formas de baile que son, pues, que tienen más que ver con la cultura y que tienen que ver con las tradiciones del pueblo y que pueden ser una forma para alabar a Dios. Entonces necesitamos tener cuidado porque un mal uso de la ley es ir a un extremo y llamar a una cosa un pecado cuando no sea. Y van a hablar, no sé si ustedes han tomado el curso legalismo, estuve hablando un poco con Ingrid sobre este curso
Y en el curso legalismo van a abordar más este tema de la adiáfora, del baile, del alcohol, de las cruces. Pero por lo general necesitamos reconocer que bailar, tener cruces como un adorno en la casa, en la iglesia, si no estamos adorando a la cruz, tomar alcohol en moderación, son ejemplos de la adiáfora. También en la iglesia, por ejemplo, si el predicador, si el pastor dice, vamos a dar un aplauso a Dios, esto es permitido. Algunas personas, algunas iglesias pueden decir que, no, no somos muy cómodos con dando un aplauso a Dios. Está bien, no, no tienen que hacerlo, pero necesitamos reconocer que hay la libertad también. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre la adiáfora? Por ejemplo, tener una cruz en la capilla o el baile folclórico, o pues el baile en la noche del matrimonio, en la fiesta, el novio bailando con su mamá, el novio y la novia bailando, la novia bailando con su papá. ¿Qué opinan ustedes de este tema de la adiáfora y qué han visto en el cristianismo? Yo digo que, por ejemplo, el alcohol en exceso igual es muy dañino. Sí, igual como ya hoy en día, más que todos esos bailes que han sacado últimamente, esos bailes son se ve mucha perversidad. Sí. Y en cuanto a la cruz, pues una solita vez vi la clase de legalismo y ese día estuvieron hablando sobre esa cruz, que no es tanto que la tenga, sino que la adore. Sí, Entonces, sí, con el alcohol, sí, podemos caer en pecado, ¿cierto? Y puede dañar el cuerpo. Y cuando hablamos del quinto mandamiento, vemos que si vamos a tomar en exceso, podemos poner en riesgo nuestro propio cuerpo y si vamos a conducir bajo la influencia del alcohol, podemos poner en peligro las vidas de otras personas. Pero también al examinar lo que dice las escrituras, sabemos que puede ser permitido tomar alcohol, tomar una copa de vino, tomar una cerveza, si no estamos cruzando la línea de abusar del alcohol y abusar nuestros cuerpos. Pero puede ser difícil, ¿cierto? Y si alguien tiene un problema, si alguien sabe que para mí es mejor, he hablado con estudiantes que dicen que para mí es mejor no tomar, porque si tomo una, voy a tomar 2 y 3 y 4 y 5. Y conozco otros estudiantes que dicen, pues donde yo vivo es bastante común tener vino con el almuerzo, hasta los jóvenes están tomando vino porque es parte de nuestra cultura y no estamos abusando del alcohol. Necesitamos reconocer que, sí, que Pablo recomendó a Timoteo que tomara vino porque el agua era contaminada. Entonces, sí, necesitamos examinar el corazón, ¿cierto? También, que estoy tomando para escaparme de un problema o estoy tomando porque cabe muy bien este vino con el plato que estoy comiendo. Estoy bailando porque tengo un interés no apropiado en otra persona, o estoy bailando porque es un baile típico de mi pueblo y es un feriado y es parte de la costumbre. Entonces, siempre y también con las cruces. Es un adorno que me hace pensar en mi Salvador o es algo mágico para mí y que tiene un poder especial para proteger la casa. Entonces, siempre necesitamos estar examinando el corazón y la motivación, ¿cierto?
Muy bien, vamos a continuar ahora con algunas preguntas. ¿Por qué necesitamos aplicarnos la ley y el evangelio repetidamente? ¿Por qué es necesario que constantemente estamos escuchando la ley y el evangelio y aplicándolos a nuestras vidas? ¿Qué opinan ustedes? Por qué es algo que siempre vamos a estar poniendo en práctica en nuestras vidas como cristianos? Yo digo porque somos pecadores por naturaleza ya. Exactamente, exactamente. Si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? Pues nosotros los creyentes no estamos bajo la obligación de la ley, pero sí tenemos la naturaleza pecaminosa que necesita ser ahogada con la ley. A menudo cambian nuestras emociones, pensamientos y actitudes, ¿cierto? Por ejemplo, estuvimos hablando sobre cómo puedo saber si tengo el Espíritu Santo. Puede ser que un día yo voy a sentirme como cristiano. Me siento hoy como cristiano. Y puede haber otro día en que pues ando con dudas y, ay, no me siento muy bien. Por eso necesitamos la ley y el evangelio, porque la ley va a confirmar que no soy buena persona y el evangelio va a confirmar que soy salvo por la gracia de Dios, a pesar de lo que me siento, a pesar de mi emoción. Entonces, sí, rápidamente cambian nuestras emociones y pensamientos y actitudes. Necesitamos ser conscientes de lo que estamos pensando y sintiendo para que podamos decir si vamos a aplicar la ley o el evangelio. Si yo estoy seguro en mis pecados, si estoy tomando en exceso y no me importa, si estoy yendo a la discoteca bailando con muchachas y yo soy un hombre casado, necesito la ley. Pero si estoy contrito o triste, si me molestan mis pecados y si estoy arrepentido, necesito el evangelio. ¿Preguntas, dudas en cuanto a esta necesidad para ambos, la ley y el evangelio? Entonces, por ejemplo, ayer que yo estaba como triste, como desconsolado, no sé qué sería, necesitaba el evangelio. Exactamente, exactamente. Si usted piensa que estoy fallando en mi vocación como papá, debería haber pasado más tiempo con mis hijos, pero estuve leyendo algo en mi celular, no traté bien a mi esposa, me enojé con mi vecino por tal razón y, estoy arrepentido. Necesito el evangelio, ¿cierto? Pero si todos los días estoy siendo bravo con el vecino y no estoy cumpliendo con mi vocación de papá y esposo y no me importa, necesito la ley. Entonces, es como la salud espiritual y necesitamos la receta adecuada. Necesitamos tomar los medicamentos adecuados para nuestra condición. Y a veces necesitamos el medicamento de la ley, a veces necesitamos el medicamento del evangelio. Un muy buen ejemplo, Ingrid. Sí, exactamente. ¿Otras preguntas o dudas? Pastor, Sí, Jerónimo, adelante. buenos días, pastor. Buen día, ¿cómo está? Aquí bien, gracias a Dios, pastor. Sí, pastor, pero miremos que la ley nos acusa y nos señala de nuestros pecados, pero acordemos lo que el evangelio es un consuelo, es una buena noticia, porque el evangelio es el que nos, nos da alegría y nos consuela, mientras que la ley nos entristece por nuestras acciones, nuestras malas acciones, por nuestra forma naturaleza que tenemos este pecado, como decía Pablo, aunque yo intente hacerlo el bien, siempre me inclino al mal, dice,
pero decía Pablo, Señor, ayúdame, quítame este aguijón que tengo en mi carne. Decía. Eh, sí, el pecado lo entristece, eso es, pero el evangelio es el que nos da el consuelo y la alegría, pastor. Exactamente, muy bien. Sí, y el evangelio, la ley solamente produce miedo, la ley produce temor, la ley nos acusa y como usted dijo, el evangelio nos da alivio, nos da la solución, nos da consuelo, porque sabemos que hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces, lo que ahora voy a pedir su ayuda. ¿Pueden ustedes pensar en algunos pasajes bíblicos de la ley que debemos estar aplicando a nuestras vidas constantemente? Y después voy a hacer la misma pregunta en cuanto al Evangelio. ¿Pueden pensar en pasajes bíblicos del Evangelio que necesitamos estar aplicando a nuestras vidas y corazones y mentes constantemente? Entonces, ¿alguien tiene ya en mente como un versículo bíblico de la ley que sirve como un buen recordatorio que somos pecadores y necesitamos ayuda? Y un buen versículo bíblico que nos hablan de la esperanza que tenemos en Cristo. Profe, Sí, adelante, Leonardo, adelante, sí. yo creo que en Romanos se me olvida si es 8 o 3, pero solo sé que es en Romanos, Ujú. que dice que ya ninguna condenación hay para los que creen en Jesús, ¿verdad? Los que andamos conforme al Espíritu. Exactamente. Ahí tenemos, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este Ajá, versículo es de Evangelio, ¿cierto? Y cuando andamos sintiendo condenación por nuestros pecados y cuando escuchamos en la ley que los que han quebrantado los mandamientos no van a heredar la vida eterna, ahora vamos a estar pues deprimidos, con miedo, ¿cierto? Temerosos y necesitamos escuchar, pero para los que están en Cristo Jesús, ya no hay condenación. Muy bien, muy buen ejemplo. ¿Alguien más desea compartir versículos bíblicos que van aplicando a su vida? Y vamos a ver algunos ejemplos en un momentito, pero solo quisiera darles la oportunidad de aportar primero. Hay, pues hay Pastor, los... sí, Cecilia, adelante. pastor, en Romanos también nos dice, ¿no? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice, ¿no? Y en San Juan 3:16 dice, ¿no? Porque de tal manera Dios amó al mundo, dice también pastor, ¿no? Que acá vemos, ¿no? Que en San Juan ya él, ¿no? Nos presenta el evangelio, ¿no? De esperanza, de vida eterna, ¿no? De lo que estábamos condenados a muerte, pastor. Exactamente, muy bien. De tal manera Dios amó el mundo. Exacto. Ajá. Sí, exactamente, muy bien. Entonces la Biblia usa muchas imágenes para describir las buenas nuevas. Y vamos a ver algunas ahora. Del Salmo 103:12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Aquí tenemos un versículo del Evangelio que habla de Dios echando tan lejos de nosotros nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Otro que tenemos es del Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien le borran sus pecados.
Entonces, con el Salmo 103 estamos pensando en Dios echando bien afuera de nosotros nuestros pecados. Y aquí en el Salmo 32 tenemos la imagen de Dios borrando nuestros pecados, eliminando totalmente nuestras transgresiones. Tenemos en Jeremías capítulo 31, versículo 34, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Hermoso aquí que Dios mismo, quien sabe todo, que escudriña el corazón, no se va a acordar de nuestros pecados, no va a recordar nuestra iniquidad. Tenemos de Miqueas, capítulo 7, 18 a 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás aliado, porque tu mayor placer es amar. Vuelve a compadecerte de nosotros. Pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. La imagen aquí es a Dios arrojando al fondo del mar nuestros pecados. Sí, Ingrid, adelante, adelante. Bueno, no sé si ese será. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, y recordar que ahora somos bajo la gracia. Este es un buen versículo que recordar, que sí, deberíamos estar bajo la ley. Deberíamos tener que cuidar toda la ley y guardar toda la ley, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Muy bien, ¿y puede alguien ayudarme con la lectura, por favor? Ahora vamos a ver Colosenses capítulo 2, versículo 14. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Bueno, yo lo leo. Gracias, Inglés. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Muy bien, excelente. Entonces aquí clavándola en la cruz. De Gálatas capítulo 3, aquí tenemos la imagen de ser un hijo de Dios y de ser revestido de Cristo, tener la perfección de Cristo cubriendo nuestra maldad. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Otra aquí de Apocalipsis, mientras vamos viendo imágenes del Evangelio. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Todos nosotros vamos a estar en el paraíso de Dios, comiendo del árbol de la vida por la gracia misma de Dios. Y la última que vamos a ver aquí es de Filipenses capítulo 4, versículo 3, que dice, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, su nombre está. Hay el nombre Leonarda, Celia, Jerónimo, Herbert y Inglis y Mateo en el libro de la vida. Buenas noticias que recordar cuando nuestros pecados nos molestan. Por la gracia de Dios y por la vida y la muerte y la resurrección de Jesús, nuestros nombres están en el libro de la vida.
Preguntas, dudas, vamos a tomar un poco de tiempo para hablar sobre el proyecto final, pero preguntas o dudas en cuanto a aplicando la ley y el evangelio a nuestros corazones. Muy bien. El proyecto final. Ah, sí, veo la mano de Jerónimo adelante. Recordemos, pastor, que vamos a poner como un campo de medicina. Miremos una radiografía que nos descubre. La radiografía descubre el daño que tenemos, pero no nos va a sanar. Miremos el evangelio. El evangelio es como una medicina, la medicina nos tomamos para que nos compongamos o para que nos sanemos, mientras que el evangelio es el que nos consuela. ¿Ves? Por eso es que el evangelio es el único consolador por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Porque Cristo, por eso Cristo dice allá en Hebreo, poner la mirada en Jesús, que es el consumador. ¿Ves? Y nosotros tenemos que obedecer a Cristo, ¿ves? Porque si nosotros sabemos como cristianos, caemos en pecado, que no dice Romano, que la paga del pecado es muerte. Pero también nos da una misma lección ahí, que la vida de Dios es vida eterna. Dice. Muy bien, exactamente. Y sí, los dos mensajes son reales, que merecemos la muerte, merecemos castigo. Pero el otro mensaje también es igual, que no vamos a morir, igual como Natán le dijo a David, no vas a morir, nosotros no vamos a morir por la gracia de Dios. Y ahora en gratitud vamos a querer hacer buenas obras. Iniciamos la clase hablando un poco sobre haciendo buenas obras. Vamos a hacer buenas obras, vamos a querer ser buenas personas en gratitud a Dios por todo lo que Él ha hecho. Muy bien, muchas gracias, queridos compañeros. Hablemos un poquito sobre el proyecto final. Voy a compartir esta noche, después de la clase, el proyecto final y voy a compartir el proyecto final es una serie de preguntas sobre el contenido de este curso. Por ejemplo, ¿cuáles son los 3 usos de la ley? ¿Qué pasa si alguien necesita escuchar el evangelio, pero solamente escucha la ley? Y la respuesta es que la persona va a caer en la desesperación espiritual porque no va a encontrar una solución, ¿cierto? ¿Cuáles son los 3 usos de la ley? Espejo, freno, guía. Entonces va a haber unas preguntas sobre los 10 mandamientos, sobre la ley y sobre el evangelio. Y voy a compartir una versión en PDF que usted puede imprimir y llevar a una papelería, imprimir y llenar sus respuestas. También, si no puede imprimir, lo que puede hacer es simplemente escribir número 1, mi respuesta, número 2, mi respuesta en una hoja y usted puede tomar una foto de esta hoja y mandármela. También, si usted cuenta con una computadora, voy a compartir un archivo en Word y puede ir teclando y llenando este documento con sus respuestas. Y por último, voy a compartir un formulario en el Google y va a recibir un link y solo tendría que hacer clic en este link y va a ir a una página donde puede poner su nombre y después poner las respuestas a las preguntas ahí. Voy a compartir, para no crear confusión con nuestros compañeros en el turno de la tarde, voy a compartir este proyecto esta noche para que haya tiempo para que nuestros compañeros hagan la tarea para esta noche. Y después de la clase esta noche, voy a compartir el proyecto final con ustedes. Van a tener un plazo de 8 días. Voy a darles un día más, entonces para el día viernes de la semana que viene, para entregar el proyecto. Y es necesario hacer el proyecto para recibir aprobación del curso. Entonces tiene que entregar un proyecto final simplemente para recibir crédito en su expediente para este curso. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, queridos compañeros en la fe?
Ok, vamos Pastor, sí, dígame, adelante. hola, Sí. buenos días, pastor. Buenos días, Herbert, Disculpa, adelante, ¿cómo está? disculpa la tardanza, mi estimado pastor. Oh, no hay problema, tranquilo, adelante. Ok. Ya, yo sobre el tema no tengo dudas, porque está claro. Lo que yo tengo dudas sobre el proyecto, usted va a enviar, dice, un Word, para nosotros podemos trabajar en el mismo Word, ¿no? Sí, si desea trabajar en el mismo Word, voy a compartir el Word, exactamente. Y si no Ok, tiene Word, voy a compartir un PDF que los compañeros pueden imprimir. ya. Y de la fecha que recibimos el proyecto, ¿a cuánto tiempo podemos enviarle ya con las respuestas? Sí, para la semana que viene, el 19 de mayo, para el Ok, 19 de mayo. correcto, pastor. Muy bien. Creo que está claro. Solamente mi único. Hoy es nuestro último día de clase. Hoy es el último día de clase, pero espero poder verlos en otro curso pronto. ¿Todos saben cómo inscribirse en otro curso? Sí, sí, sí. Envía nomás la invitación al curso y el link, ahí nos escribimos, pastor. Yo pienso terminar del estudio hasta que el Señor venga. Perfecto. Muy bien, excelente, excelente, Herbert. Me da mucho gusto, mucho gozo también. Ahí, Excelente. hermano. Bueno, bendiciones entonces. Igualmente, bendiciones. Vamos a cerrar con una Gracias. oración. Señor de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que hayamos tenido durante las últimas semanas para profundizarnos en tu ley y tu evangelio. Te damos gracias que en tu sabiduría nos has dado la ley para ayudarnos a reconocer el pecado y el evangelio, que es el poder para la salvación. Ayúdanos a siempre estar aplicando la ley y el evangelio en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean adecuadamente y correctamente para el bienestar espiritual y el bienestar eterno de nosotros y de otras personas. Te damos gracias por Jesús, quien es nuestro Redentor y Salvador, la fuente de toda buena dávila, la fuente de nuestra vida eterna. Y en su nombre pedimos tu bendición sobre los próximos pasos que estamos por tomar, sobre el proyecto final y sobre los otros estudios que vamos a estar realizando. Oramos todo esto en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén. Muy bien, un gusto haberles conocido, un placer haberles tenido en este curso. Que todos tengan una muy excelente tarde, un excelente día en Cristo Jesús. Y voy a estar en contacto por interno con cada uno de ustedes sobre el proyecto final. Pastor, Ajá. Sí, quiero hacerle una pregunta. hágale. La, la, las preguntas que nos va a enviar de las clases es el jueves y las que vamos a entregarlas nosotros va a ser para el viernes. Voy a compartir esta noche y es para el próximo viernes. Entonces van a tener como un plazo de 8 días para el Sí, 19. pero el viernes solo va a ser por la turno en el día. El viernes, perdón. Va a ser solo en el día. Sí, vamos a tener nuestra clase esta noche, la misma clase para nuestros compañeros de la tarde. Y esta noche, esta noche voy a compartir el proyecto y tendrían toda la semana que viene hasta el 19 de mayo para hacer el proyecto. Está bien, gracias, pastor. A usted. Muchas bendiciones a todos y que todos tengan un feliz día en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Amén. pastor. Gracias Bendiciones. por todo. Gracias. A usted, muchas gracias. Cuídense mucho. Bendiciones.